Hola, soy David López y en esta nueva entrega de Listas Simplemente Enlazadas les voy a hablar sobre la operación insertar ordenado. En la operación insertar ordenado, cuando yo inserto un nuevo valor en una lista que se supone que estaba ordenada previamente, la posición en la cual se inserte este nuevo valor no depende de la secuencia en la que yo realicé esta inserción, sino que se define en base a un criterio que tiene que ver con los datos en sí mismos. Por ejemplo, supongamos que yo tenía esta lista con los valores 10, 20 y 30 como datos almacenados y de pronto yo tengo que insertar un nuevo nodo con el valor 25. Lo que va a ocurrir es que si bien este 25 es el cuarto nodo que se agrega, el procedimiento consiste en recorrer la lista verificando cada uno de los valores almacenados y comparándolos con el valor que yo tengo que insertar, encontrar la posición correcta, como se ve en este caso, que sería entre el nodo que tiene el valor 20 y el nodo que tiene el valor 30. El código que implementa esta operación lo estamos viendo a continuación. Tenemos esta función insertar ordenado, que recibe, como toda función que hace inserciones a una lista, L, que es un puntero al principio de la lista, y D, que es el dato que queremos agregar. Como primer paso, hacemos lo usual, que es reservar memoria para un nuevo nodo que permita almacenar el nuevo valor, y a su vez en el campo dato de ese nuevo nodo que acabamos de reservar, copiar el valor que recibimos como parámetro. A continuación, lo que tenemos que hacer es conectar este nuevo nodo a la lista. En este caso, hay dos posibilidades, ¿sí? Se dan dos casos distintos. Supongamos que la lista es null, que es un caso posible, o bien, si la lista no es null, pero el dato que tengo almacenado en el primer nodo es mayor que el dato que yo quiero insertar, eso significa, en cualquiera de estos dos casos, que el nuevo nodo que yo estoy insertando va a quedar como primer nodo de la lista. ¿Sí? En un caso, porque era el único, y en el otro caso, bueno, porque simplemente su valor es menor que el primero que ya teníamos, por lo tanto debe quedar como primer nodo. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estos dos casos, lo que voy a hacer es que a mi nuevo nodo, en el campo siguiente, que es un puntero, voy a hacer que apunte a lo que antes era el primer nodo de la lista, que sabemos que está apuntado por L. Entonces, de esta forma, lo que hago es luego retornar mi nuevo nodo como primer elemento de la lista y me queda conectado teniendo a continuación la lista que tenía previamente. Una observación que es importante que ustedes tengan en cuenta, fíjense esta que es una condición doble porque tiene un OR, es muy importante el orden en que está escrito y tiene que quedar en ese orden. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes el caso, por ejemplo, en que L es null. Si ustedes tuviesen esto escrito al revés, ¿sí? Me refiero a tener, por ejemplo, esta primera condición antes de verificar la condición de null, cuando el compilador intente evaluar esta primera condición para saber si es verdadera o falsa, se encontraría con un gran problema, que es que L justamente es null. Como L es null, es imposible evaluar cuánto es el dato que está almacenado en un puntero que en realidad es null, ¿sí? Entonces, esto va a generar un error en tiempo de ejecución y es el famoso crash que se produce en un programa cuando tenemos operaciones inválidas con punteros, ¿sí? Por ejemplo, lo que en Linux nos muestra como error de segmentation fault o violación de segmento. ¿Sí? Entonces, si nosotros volvemos al orden en que estaba inicialmente, vamos a ver por qué funciona. Bueno, así es como debe quedar. Entonces, en el caso de que L sea null, esta condición sería verdadera, y dado que esto es un OR, el compilador lo que hace es no evaluar esta segunda parte porque no le interesa. Dado que el OR
cualquiera de las dos partes que sea verdadera ya es verdadero, bueno, al encontrar con que esto es verdadero, esto no lo evalúa, ¿sí? Y eso es lo que me salva de que intentar evaluar este valor, acceder a este valor, si lo intentara me daría un error, ¿sí? Bueno, entonces hecha esa salvedad, cubrimos ya el caso en que el nuevo dato que estoy insertando va a quedar al principio. Supongamos que esto no es así, ¿sí? Como en el ejemplo que habíamos visto en la diapositiva, en que el dato que estoy insertando no va a ser el primero. Bueno, lo que ocurriría es que suponemos que la lista realmente tiene valores, así que esta condición no se va a dar. Esta condición tampoco va a ser verdadera, porque en realidad el dato que estoy insertando es mayor al primero, ¿sí? Eso significa que no voy a entrar a este if y el programa va a seguir ejecutándose por acá. Bueno, en este caso, cuando el programa llegue acá, la estrategia es la siguiente. Concretamente, tenemos que recorrer la lista hasta encontrar la posición correcta donde insertar el nuevo nodo. Entonces, la estrategia va a ser utilizar este puntero auxiliar, donde yo primero lo inicializo para que apunte al primer nodo de la lista y luego lo voy a ir avanzando al siguiente nodo hasta que se dé alguna de las dos condiciones. O bien llegué al final de la lista, con lo cual por supuesto no tengo que seguir avanzando, o la otra posibilidad es que encontré el lugar correcto, según los datos que tenía almacenados en esa lista, para insertar mi nuevo valor. Entonces, la estrategia en detalle va a ser que mi puntero auxiliar quede como puntero al nodo que va a ser anterior a la posición donde yo voy a estar insertando mi nuevo nodo. Es decir, que mi nuevo nodo va a tener que quedar entre el nodo apuntado por auxiliar y el nodo siguiente, o bien el null, si es que era el último nodo y no había un nodo posterior, ¿sí? Entonces, para eso voy a utilizar este ciclo while, y la condición entonces va a ser que, primero, para poder seguir avanzando, fíjense que la acción que tengo dentro del ciclo es solamente esta línea, que concretamente lo que hace es avanzar el puntero hasta el siguiente nodo. Y entonces la condición, por un lado, para poder realizar ese avance, va a ser que el puntero siguiente al nodo donde está parado auxiliar, al nodo al que apunta aux, sea distinto de null. ¿Por qué? Porque si fuese null significa que ya estoy apuntando al último nodo y no tengo que seguir avanzando, no tengo posibilidad de seguir avanzando. Además, por eso esto es un AND, ¿sí? Además de que ese puntero sea distinto de null, bueno, en el caso de que sea distinto de null, voy a tener que verificar, recuerden que auxiliar siguiente es un puntero que me lleva a un nodo, entonces sobre ese nodo, que sería el nodo, el nodo siguiente, me voy a fijar el dato que está almacenado en ese nodo siguiente a aux y lo voy a comparar nuevamente con el valor que yo quiero agregar, ¿sí? Si ocurre que este valor que yo quiero agregar sigue siendo igual o mayor a ese nodo siguiente, significa que tengo que seguir avanzando en la lista. Entonces, con este ciclo voy a seguir avanzando hasta que encuentre la posición correcta, y cuando yo encontré esa posición correcta, el ciclo va a finalizar y voy a venir a ejecutar esta línea de acá, ¿sí? Recordemos entonces que ese fin del ciclo se puede dar por dos situaciones, porque llegué al final, que sería que esta condición se hizo falsa, o porque esta condición se hizo falsa. Cualquiera de las dos va a hacer que el ciclo finalice, ¿sí? Entonces, en este caso, recuerden que yo tengo mi nodo apuntado por auxiliar y el nodo que yo quiero insertar va a tener que quedar como nodo siguiente a ese auxiliar. Entonces, lo primero que tengo que hacer en realidad va a ser que a mi nuevo nodo, en la posición siguiente, es decir, el puntero que apunta al que va a ser su nodo siguiente, va a tener que apuntar a el nodo
que es el siguiente de auxiliar, porque recuerden que mi nuevo nodo va a quedar entre auxiliar y su nodo siguiente. Y por otro lado, entonces, el siguiente al nodo apuntado por auxiliar va a tener que ser, justamente como habíamos dicho, mi nuevo nodo. Y en este caso, lo que vamos a hacer es retornar el principio de la lista tal cual como lo habíamos recibido. ¿Por qué? Porque recordemos que si llegamos acá y ejecutamos toda esta parte es porque no estamos insertando al principio, sino que estamos insertando en una posición intermedia o bien al final. Eso significa que el principio de la lista no se modificó. Así que con esto termina nuestra función. Solamente un comentario antes de finalizar el video es que lo que habíamos explicado sobre el orden de las condiciones en esta línea también aplica a esta de acá. Fíjense ustedes que en el caso en que auxiliar siguiente sea null, que en algún momento va a ocurrir, si nosotros tuviésemos esta condición como primer condición, esto que yo estoy resaltando acá en gris sería null y yo estaría tratando de acceder al dato de un puntero que es null y me traería el problema que expliqué antes, ¿sí? Por lo tanto, primero se tiene que verificar esta condición y en el caso de que esto es null, bueno, sabemos que esta condición va a ser falsa, por lo tanto, aplicando el mismo procedimiento que el compilador utilizaba en el mismo caso, sabe que como esto es un AND y como esto ya es falso, no tiene sentido evaluar esta segunda parte porque el resultado va a ser igualmente falso. Ahora sí, finalizamos el video. Muchas gracias.